Y damos gracias al Señor por su bendito amor y misericordia. Yo le doy gracias al Señor porque mi hija me está acompañando a poder cantar y ella canta mejor que yo, así que estén contentos, no solamente porque ella canta, sino porque ya no me van a escuchar cantar a mí. Vamos a la palabra de Dios. Busquen su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos en el capítulo 4. Romanos capítulo 4. Del versículo 13 en adelante vamos a leer la promesa hecha por Dios. Dice, yo tengo un título que puede variar según las versiones de las Biblias. La promesa hecha realidad a través de la fe. La promesa hecha realidad a través de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 13, se está refiriendo a Abraham. Vamos a leer la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender su palabra. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, cuando no existía la ley, tampoco existía la transgresión de la ley. Antes, en tiempo de Abraham, no existía transgresión de la ley porque no había una ley. Pero después con Moisés sí. Versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Voy a repetir esta primera parte del versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 17 voy a leer a continuación. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Voy a repetir porque es bueno que lo pueda repetir nuevamente para que podamos, después del paréntesis, leer. Delante de Dios, a quien creyó, Abraham le creyó a Dios, el cual, nuestro Dios, es el que da vida a los muertos. Amén. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios es el que llama a las cosas que no son como si ya fuesen. No nosotros, Dios. El único que tiene esa capacidad, el Todopoderoso, es Dios. Siempre tengamos en cuenta esto, no somos nosotros. Nosotros hablamos lo que dice en su palabra. Dice el apóstol Pablo en Efesios, el poder que actúa en nosotros. No dice que el poder es de nosotros, sino que actúa en nosotros. Nosotros somos instrumentos del poder de Dios. No nos tomemos la gloria, porque la gloria es de Él. Quería hacer esa aclaración. Versículo 18. Dice, Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a los que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham le creyó a Dios, esperanza contra esperanza. ¿Qué habrá habido en medio de cada esperanza? Una desesperanza, incredulidad. Habrá dudado Abraham, como nosotros. La fe no es una línea recta, sino la fe a veces uno decae en la fe, pero después nuevamente vuelve a levantar vuelo con las alas de la fe y volvemos a creerle a Dios. Entonces Abraham le creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios, luchando con su incredulidad. Ahí estamos viendo una actitud que tuvo Abraham.
esa actitud de fe tenemos que tener nosotros. Nosotros a veces pensamos, la fe es gratuita, viene de parte de Dios, pero esa fe tenemos que alimentarla. Ese fuego de la fe tenemos que alimentarla. Somos responsables nosotros que no se apague ese fuego de la fe. Nosotros somos los responsables. Más adelante vamos a ver por qué y vamos a entender por qué somos responsables nosotros. Versículo 19, fíjese, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Y no se debilitó Abraham en la fe, su fe siguió fuerte. Él consideró su cuerpo. ¿Cómo estaba el cuerpo? ¿Cómo consideró su cuerpo Abraham? Ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cuál era la promesa que tuvo Abraham? La promesa que tuvo Abraham fue que iba a ser padre de mucha gente, que una nación iba a nacer del hijo, iba a salir del vientre de la matriz de su esposa Sara. Si esa promesa hubiese sido dada a dos jóvenes, a una pareja de jóvenes, no hacía falta fe. Pero Abraham ya casi de 100 años y su esposa Sara ya también una mujer anciana, pero tenía algo muy en contra, que era estéril, nunca tuvo hijos. Entonces había que creerle a Dios. Abraham no se debilitó en la fe, aún a pesar de considerar su cuerpo ya como muerto. Y miró a su esposa Sara y tampoco no había dónde afirmar su fe en ella, porque era una mujer ya anciana y todavía para aumentar la dificultad era estéril. Pero a pesar de eso no se debilitó su fe. Eso nos tiene que enseñar a nosotros, que a veces nosotros buscamos por vista algo como para afirmar nuestra fe, para confiar. Y la Biblia nos aclara que no es por vista. Son las cosas que no se ven en las que tenemos que creer. Tenemos que creer en Dios. Abraham no puso su fe en él ni en su esposa. Puso su fe, depositó su fe en Dios. Voy a ser más preciso. Abraham no puso su fe en él, ni en su esposa, ni en ningún ser humano en esta tierra. Él puso y depositó su fe en la promesa dada por Dios. Entonces usted podría estar pensando y me podría decir, bueno, Abraham fue fácil, vino Dios y le habló. Quizás con voz audible le habló Dios. Y por eso Abraham tuvo fe. Nosotros tenemos, ¿dónde está? La voz audible de Dios aquí. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está, cuando abrimos este libro, es cuando Dios nos habla. Y tenemos que depositar nuestra fe en la palabra de Dios. No en las personas, no en nosotros mismos, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Dijo Jesucristo que su palabra nunca va a pasar, nunca va a dejar de ser. Cielo y tierra van a pasar. No va a existir la tierra algún día. Quizás no exista ninguna estrella, ningún planeta, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y dice la palabra de Dios, los que creen en esa palabra vamos a permanecer para siempre también, vamos a ser eternos como la palabra de Dios. Lo que pasa, el error nuestro es que depositamos nuestra fe en las cosas visibles. Confiamos en nosotros mismos, confiamos en alguna persona, confiamos en nuestra fortaleza. Por eso Dios les dio una promesa. Y esa fe fue una fe salvadora, la de Abraham. Una fe que lo justificó. Porque él le creyó a Dios. Y no había motivo visual para creerle a Dios. Porque no había nada bueno a la vista. Abraham se miró al espejo y se vio anciano, ya como muerto. La fe no es negar la realidad, porque no dice Abraham no se consideraba muerto, sino se consideraba quizás un jovencito. Eso es un engaño, es una negación a la realidad. Sino Abraham vio su condición y dijo, yo no puedo confiar en mí porque en mí no hay fuerza, ya soy un anciano, pero voy a depositar mi confianza, voy a poner mi fe en Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia y pensamos, no, esta promesa no es para mí.
No, esta promesa no es para mí. No, ¿por qué? Porque yo nunca voy a poder llegar a hacer nada. ¿Será que Dios lo hará? ¿Será que Dios podrá hacerlo? Estamos mirándonos a nosotros y no a Dios. Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Él. La salvación es eso. La salvación es poner nuestra mirada en Jesucristo. Jesús lo dijo en San Juan 3, cuando dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto por Moisés, para que todo aquel que mire, ya no la serpiente de bronce, sino que lo mire a Él en la cruz por medio de la fe, sea salvo y no muera. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto? Era para que no mueran aquellos que habían sido mordidos por la serpiente. Dios le dio una orden a Moisés que hiciese una serpiente de bronce, que la pusiese en alto, y que aquellos que reciban la mordedura de la serpiente, fíjese cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? La Biblia está relacionado. La serpiente representa al diablo. Todos aquellos que sean mordidos y envenenados con la serpiente iban a morir, iban a quedar, porque todo eso le dio, eso abro paréntesis y lo cierro rápido, eso lo dio Dios porque la serpiente era una maldición, porque el pueblo de Israel murmuraba contra Moisés, su líder. Y entonces se iban a morir todos. Y entonces Moisés le habló a Dios, le pidió que no mueran todos porque iba a quedar sin habitantes, sin gente la nación de Israel. Entonces Dios le dio una orden que hiciese una serpiente de bronce y la pusiese en alto. Entonces la orden es: cuando te muerde la serpiente, cuando seas envenenado por la serpiente, levanta tu mirada y mira a la serpiente. Ese era un acto de fe. Y no vas a morir. Jesús dijo: el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que ser levantado, es necesario para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No ponemos nuestra mirada en nuestra condición, porque si nosotros ponemos nuestra mirada en nuestra condición, somos falibles, somos inconstantes, somos débiles, fallamos. Pero ponemos nuestra mirada en el Señor, decimos, como dijo Lutero, cuando me veo a mí mismo, Spurgeon dijo esto, perdón, cuando me veo a mí mismo, pienso que no voy a ser salvo, pero cuando le miro, pongo mi mirada en Jesucristo, digo, jamás me voy a perder. Porque mi fe no está puesta en nosotros, la fe nuestra no tiene que estar puesta en nosotros, sino depositada en Dios. Amén. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, voy a repetir, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La actitud de Abraham fue fortalecer su fe, dando gloria a Dios. Hago una aclaración, no es que se fortaleció en su fe, como a veces, quizás alguna vez yo le dije también, diciendo gloria a Dios, como dicen muchos cristianos. Gloria a Dios, de la boca para afuera, gloria a Dios como una muletilla. Sino que Abraham fortaleció su fe y de esa manera dio la gloria a Dios, glorificó a Dios por medio de su fe, porque nuestra fe es la que glorifica a Dios. Porque Dios es glorificado cuando nosotros le creemos a pesar de todo. Voy a repetir. Dios es glorificado cuando nosotros le creemos a Dios a pesar de todo. A pesar de todas nuestras situaciones, a pesar de todas las cosas que nos hayan sucedido. Nosotros le creemos a Dios. De esa manera, Dios es glorificado. De esa manera es glorificado Dios. A veces nosotros esperamos que todo ande bien, que todo marche sobre carriles, todo esté viento en popa. Y decimos, bueno, pero ahí sí puedo creerle a Dios. Yo le digo, así es fácil creerle a Dios. Hay que creerle a Dios con todas las oposiciones que tuvo Abraham. Creerle a Dios a pesar de todo. Y de esa manera, Dios va a ser glorificado. Abraham fortaleció su fe. Estamos viendo la actitud que tuvo Abraham, la actitud de fe. De alimentar su fe, fortaleció su fe.
Él no le pidió a Dios que le fortalezca la fe, sino que la fe que Dios le dio a Abraham, Abraham la fortaleció. ¿Y cómo la fortaleció Abraham la fe? Conociendo a Dios. No mirando ni considerando su situación ni su condición. No mirando sus posibilidades, sino mirando, poniendo su mirada en el poder de Dios, en el todopoderoso Dios. Cuando consideró a Abraham su cuerpo como muerto, decía, yo no puedo. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta aceptar que nosotros no podemos? ¿Saben por qué nos cuesta aceptar que nosotros no podemos? Por nuestro orgullo. Nos cuesta aceptar, yo no puedo. Y es ahí cuando nos frustramos. Pero es que Dios nos lleva a esa frustración para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, como puso Abraham. Y cuando lo vemos a Dios decimos, yo no puedo, pero Dios sí puede. Dios sí puede. Amén. Versículo 21. Fíjese las palabras que usa en el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjese la fe, la actitud y la fe que tuvo Abraham. Dice que estaba plenamente convencido, no estaba medianamente convencido, sino había una plenitud de convicción. ¿De qué? ¿Cuál era la convicción de Abraham? De que era también poderoso. ¿Quién era poderoso? Dios, el que le dio la promesa, para hacer todo lo que había prometido. Dios busca eso de cada uno de nosotros. Dios quiere llevarnos a ese nivel de plenitud, de plenitud de fe, de estar convencidos de que Dios es poderoso. A pesar de lo que le sucedió en ese momento a Abraham, cuando Abraham le estaba creyendo a Dios, Abraham tuvo el hijo y después cuando el hijo tuvo 12 años, Dios le pidió el hijo a Abraham, dame a tu hijo, dame a tu amado Isaac. Ofrécemelo en sacrificio, mátalo en un altar y dedícame esa muerte a mí. Abraham dudó, no dudó, no entendió, no le dijo a Dios, te estás contradiciendo Dios, porque primero me prometes que de Isaac iba a descender, iba a nacer una descendencia, de Sara iba a nacer un hijo, ese hijo Isaac, y de Isaac para adelante, una nación grande. Y ahora me pedís que lo mate en un altar a Isaac. Cualquiera de nosotros le hubiese dicho a Dios, no entiendo. Discúlpame Dios, pero no te lo puedo dar porque no te entiendo. Para mí que esto no es Dios, para mí que esto no viene de parte tuya. Sino que Abraham le creyó a Dios a pesar de no entender nada. Una vez alguien dijo que para entender hay que creer primero. Cuando lo entendamos, creámosle a Dios. Y si seguimos sin entender, sigámoslo creyendo a Dios. Porque Dios no nos llama a entender todas las cosas, porque a veces no se entienden todas las cosas. Después la entendemos. A mí me tocó vivir un tiempo difícil, que ustedes ya lo saben, cuando yo no entendía. ¿Por qué me estaba pasando eso? Yo no entendía. Y mis oraciones eran preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios no me respondía. Pero yo seguía en ese proceso. Y después pude entender. Es la revelación, yo le decía el miércoles a los hermanos, es cuando decimos, ahora entiendo, ahora sé. Pero durante ese tiempo de no entender, tenemos que creerle a Dios. No movernos de la fe. No decirle, yo no entiendo. Yo dudé, Señor, porque no entendía. Dios nos llama a creerle. Plenamente convencido, el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 22, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Por medio de la fe, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró a Abraham una persona justa. Justificado por la fe, así como nosotros somos justificados por creer en Jesucristo. Justificado es que no estamos ya en enemistad con Dios, sino somos hijos de Dios.
No somos culpables delante de Dios, sino somos considerados justos. Amén. Amén. ¿Sabe qué es considerado justo? Que cuando estés delante del juez, el juez le diga, sos inocente. Lo que pasa es que para considerarnos y valorar la justicia de Dios tiene que haber primero en nosotros un reconocimiento de que estábamos en faltas con Dios, de que no éramos considerados inocentes, sino éramos considerados condenados, culpables, merecedores de la condenación, merecedores del infierno. ¿Saben? Cuando yo he conocido gente que estaba detenida, que soñaba y oraba para que el juez, cuando vayan delante del juez, el juez no los condene. Y le pedía a Dios que toque el corazón del juez para que el juez no lo condene, que no tenga en cuenta lo que hizo, sino que... Y le oraba porque el abogado tenga sabiduría para que delante del juez los defienda de una manera correcta. Y nuestro juez, el justo juez, nuestro Señor, Dios, nos hizo justo por medio de la fe en Jesucristo. Justificado pues por la fe, estamos en paz para con Dios, Romanos 5:1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe, estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, para nuestra justificación. Quiero pasar al segundo texto. Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, 5. Vamos a leer 2 versículos solamente. El título dice, aumentanos la fe. Abraham no le pidió a Dios, auméntame la fe. Sino acabamos de leer que Abraham fortaleció su fe. Fortaleció su fe. Le demos una actitud de responsabilidad. Fortaleció su fe. Es como si alguien dice, yo no tengo fuerza para levantar algo. Entonces voy a fortalecer mis músculos. Voy a ir a un gimnasio, voy a entrenar para fortalecerme. Yo no puedo correr tantos kilómetros. Señor, dame la capacidad de correr todos los días 3 kilómetros. Pero nunca salgo a entrenar. Mi responsabilidad es tener una actitud, una disciplina deportiva para entrenarme y poder lograr el objetivo. Capítulo 17, versículo 5, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Acá Jesús le está diciendo, muchachos, no es tan importante el tamaño de la fe, sino es que la fe que ustedes tienen, la pongan en acción, crean. Aunque sea tamaño de un grano de mostaza, que es el más pequeño, dice, de todas las semillas, la más pequeña de todas las semillas, esa fe es suficiente para desarraigar un árbol y decirle, plantate en el mar, o sea, algo insólito. Este ejemplo extremo el Señor le da para hacerle entender, es un ejemplo extremo que Jesucristo le da para que entiendan
que no es necesario tener y sentir mucha fe. ¿Cómo saben si tenía poca o mucha fe? Si nunca la pusieron en práctica. Si tuvieron un poquito de fe, Jesús, una pequeña fe, ya es suficiente para desarraigar un árbol y ordenarle que el árbol solo se plante en medio del mar. Abraham fortaleció su fe. Y esa fe le alcanzó para lograr recibir la promesa que Dios le había dado. ¿Saben cuántos años demoró Abraham en recibir la promesa de Dios? Casi 25 años. 25 años. Creyéndole a Dios todos los días. Fortaleciendo su fe. Estando plenamente convencido de que Dios es suficientemente poderoso para cumplir todo lo que Él le prometió. Busque Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 5. Perdón, Mateo 17, versículo 14. Mateo capítulo 17, versículo 14. Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Lo encontraron? 17:14 de Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Un padre desesperado fue Jesús. Versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. No lo han podido sanar. Tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo. El reclamo de este padre desesperado. Versículo 17. Respondiendo Jesús le dijo, fíjese lo que dice Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? O sea, estuvo molesto el Señor por la poca fe de sus discípulos. Traédmelo acá. Versículo 18. Y respondió Jesús al demonio, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay diferentes interpretaciones. Dice que el género de la incredulidad no sale con oración y ayuno. Dice que el género del demonio no sale con oración y ayuno. ¿Cuál de las interpretaciones es correcta? Las dos. Porque por la poca fe no pudieron echar fuera a ese demonio. Porque no era fácil la tarea. No era fácil el desafío. Para algunos desafíos a veces nuestra fe alcanza. Pero hay otro desafío más grande que necesita otro tipo de fe. Porque a veces las cosas ocurren rápido. Decimos, bueno, alcanzó mi fe. Pero a veces cuando pasa el tiempo, se necesita una fe de otro nivel. Y Jesús le dijo, este género, el versículo 21, no sale, sino con oración y ayuno. Acá está dando el Señor una llave. Nos está dando el Señor la solución a nuestra incredulidad. Oración y ayuno, que es igual a comunión con Dios.
Para que mi fe crezca, yo tengo que buscar fortalecer mi fe. ¿Y cómo la fortalezco? ¿Haciendo meditación mental? No. Estando en comunión con el Señor, buscándolo en oración y ayuno. ¿Hace cuánto que no tenemos esta actitud de búsqueda de Dios? Oración y ayuno. ¿Por qué los discípulos no pudieron sacar a ese demonio? ¿Saben por qué? Porque ellos estaban mirando su condición. Ellos ya habían hecho antes quizás otras liberaciones, habían hecho otros demonios. Y ya le alcanzaba con eso. Ya podemos. Te reprendo, demonio, en el nombre de Jesús. Y quedaba libre quizás el endemoniado. Pero se encontraron con un desafío diferente. Y Dios pone desafíos diferentes para que dejemos de confiar en nuestra propia fuerza. Ellos estaban confiados en su propio don, el don que ellos tenían. ¿Sabe que el don es un regalo? Y para un regalo, para recibir un regalo no tiene que hacer nada, si no lo recibe. Yo puedo tener el don de predicar. Y yo puedo predicar un versículo y puedo predicar y quizás puedo hablarle una hora de ese versículo y desarrollarle y todo bíblicamente, pero es un don. Pero yo no voy a estar tranquilo con ese don, no voy a buscar a Dios, total, ya tengo el don de predicar. Pero a veces hay un desafío diferente, donde me exige fe y un nivel superior de fe. Confiar, estar así como dice que estuvo Abraham, plenamente convencido en el poder de Dios. Los discípulos de Jesucristo en esta ocasión no estaban plenamente convencidos en el poder de Dios, estaban plenamente convencidos en su capacidad, en su don. Y por eso fracasaron. Y Jesús le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? El Señor, el ser humano que pisó este planeta, que no tenía amor, sino que Él era el amor personificado, dijo esto a sus discípulos. Les digo algo, nosotros somos los discípulos del siglo XXI del Señor. La iglesia es el conjunto de discípulos del Señor. El Señor está diciendo a nosotros: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Señor, ¿por qué no pudimos? Señor, ¿por qué me sucedió esto? Señor, ¿por qué recibí esta bofetada del enemigo? ¿Por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué oro y no sucede nada? Por tu poca fe. Te hace falta más oración y ayuno para que tu fe crezca. Pero dice: por vuestra poca fe. Pero el Señor le dice también: si ustedes hubiesen tenido una fe como el grano de mostaza, quiere decir que su fe era inferior a un grano de mostaza. Lo dice en el versículo anterior. Si la fe hubiese sido el tamaño de un grano de mostaza, podrían haber movido un monte. Pero su fe no era ni siquiera como el grano de mostaza. Pero Jesús le dice: por vuestra poca fe, porque tuvieron poca fe, ustedes se toparon con un género que les va a demandar a ustedes oración y ayuno. Iglesia, el Señor nos está llamando a una búsqueda en oración y ayuno para que nuestra fe crezca. Pero si yo tengo fe, puedo decir, la fe, como es algo invisible, solamente se hace visible con nuestras obras, con las cosas que hacemos. Yo tengo fe, puedo decir. Total, usted no ve si tengo fe o no tengo fe. No se ve, no hay un medidor de fe que usted pone en el aparato y dice: sí, tiene fe. Sino se hace visible, se hace evidente con nuestras obras. Cuando Jesús
Juan el Bautista dudaba de quién era Jesús, Jesús no se defendió con palabras. ¿Qué le dijo a los discípulos de Juan el Bautista? Miren, los ciegos ven, los sordos oyen, los que eran paralíticos caminan, los endemoniados son liberados, y a todos los necesitados, a los pobres les he predicado el reino de los cielos. Vayan y díganle esto a Juan, para que no dude ya. Si soy o no soy el enviado del Padre, si soy o no soy el Mesías, que él mismo le dijo delante de todos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan dudó cuando Juan estaba preso. Estaba preso Juan el Bautista y Jesús nunca lo fue a ver. Quizás estuvo solo y ya tenía amenaza, ya tenía la orden de ser decapitado y sabía que de la cárcel esa no iba a salir. Entonces, pero ¿por qué no me viene a ayudar Jesús? Habrá dicho. Vayan y pregúntele si él es el que él es el que esperábamos o hay que esperar a otro. Dudó. Nosotros dudamos. Abraham estaba plenamente convencido. Fíjese, vamos a buscar la diferencia entre Abraham y nosotros. La ventaja con la que corremos nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Abraham no lo tenía el Espíritu acá en el corazón, en su interior. Abraham no le llamaba a Dios Padre, nosotros somos hijos de Dios. Abraham no era hijo de Dios. Abraham no tenía la Biblia en sus manos. Abraham tenía que esperar que Dios de vez en cuando le hablase, no todos los días como nosotros. Quizás pasaban años y Dios no le hablaba a Abraham. Nosotros tenemos el privilegio de abrir la Biblia y estar convencidos de que Dios nos está hablando, que no tengo que esperar un profeta que venga del extranjero a decirme así dice el Señor, porque la profecía más segura es la Escritura. Amén. El Espíritu Santo, el que nos fortalece, el que nos vivifica, el Espíritu Santo, el que nos revela, dijo Jesús, el Espíritu Santo es quien me va a glorificar, el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad, es el que está en nosotros. Entonces, Dios nos está llamando a tener fe. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando no hay fe en la iglesia? Cuando no hay fe en la iglesia se detiene. La iglesia queda quieta. La iglesia no se atreve a nada nuevo. Porque la fe te lleva a recorrer caminos que nunca recorriste antes. Porque no queremos andar por algo que no conocemos. Una iglesia que no tiene fe no se atreve a nada. ¿Y qué sucede cuando la iglesia que no tiene fe no se atreve a nada? ¿Sabe lo que sucede? Es que en vez de que seamos, me incluyo, de que seamos actores, no digo actores, que accionemos, que hagamos las cosas, nos transformamos en espectadores. El espectador es alguien pasivo que se sienta a mirar las cosas que suceden. El espectador es el lugar más cómodo, porque vamos a ver pasar las necesidades por delante nuestro y vamos a calmar nuestra conciencia de culpa diciendo, algo habrá hecho, algún pecado oculto de ser que tienes, por eso está bajo maldición. O vamos a decir otra frase como para calmar nuestra conciencia de toda culpa, voy a estar orando por esa necesidad. Estamos en el lugar, en la posición de espectador, por nuestra poca fe. Pobre gente, otra frase que quizás, pobre gente, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia de esa pobre gente. Dice la Escritura que Jesús, cuando volvió de ser tentado en el desierto, ya había sido bautizado por las aguas
y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, entró a la sinagoga, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas y nuevas a los pobres, para dar vistas a los ciegos, para vendar los corazones quebrantados, para anunciar el año agradable del Señor, nos dijo: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para que me quede sentado y cómodo en mi silla o en mi cama acostado. La fe no nos deja quietos, nos lleva a hacer las cosas. Porque la fe primeramente nos hace creer que la Escritura es palabra del Señor. Y tomamos muy en cuenta aquella gran comisión dada por el Señor: id y hacer discípulos a las naciones. Id y hacer discípulos, una orden, no es una sugerencia. ¿Qué les parece si ustedes salen y predican? Id y hacer discípulos a las naciones. Dijo el Señor: las naciones, voy a viajar. Las naciones es un grupo de gente, ya lo expliqué. Un grupo de personas. A mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Voy a hablarles del Señor, voy a discipularles, voy a hablarles no solamente de palabras, sino con mi ejemplo. Porque es fácil hablar lejos, sino lo difícil es predicar en el entorno que nos conocen, ¿verdad? Entonces, el espectador es una posición cómoda, porque el espectador no tiene fe, no le hace falta fe al espectador. El espectador en la iglesia, ¿qué es lo que hace? Se convierte en crítico. Critica las actividades de la iglesia, critica y juzga los sermones. Me parece que estuvo más o menos, bueno, lindo sermón, linda prédica. Critica todo. Critica al pastor, critica a la familia del pastor, porque estamos en la butaca de espectador. Y pensamos que somos salvos por gracia, por el Señor, para ser espectadores y no actores. Criticamos y nos convertimos en cristianos sin vida. La actitud de ser protagonista es diferente, de ser actores. Es sacrificada porque es una actitud de compromiso. Porque la fe te hace comprometer, hace que nos comprometamos con la palabra de Dios, pero que nos comprometamos con el Señor. Y sabemos que estando comprometidos necesitamos más fe, porque nos vamos a encontrar con muchos desafíos y necesitamos fe. Porque cuando vayamos a hablarle a alguien del Señor, seguramente nos va a contar su necesidad. Y vamos a tener que orar, pero esa oración tiene que producir un cambio, tiene que marcar esa vida, esa oración. Porque no va a ser la oración de memoria, como para salir del paso. Que el Señor te ayude. Porque el que tiene la actitud de compromiso y no de espectador, sino de actor, se va a encontrar con muchas necesidades. Y cada vez va a necesitar que su fe esté más fortalecida. ¿Es así o no es así? Le digo, la actitud de dejar de ser espectadores y pasar del otro lado, el lado correcto, a ser protagonistas, a ser actores, a actuar, a accionar. Es para eso fuimos llamados por el Señor. Repito, por eso Jesús decía: el Espíritu Santo está sobre mí para hacer, para liberar, para sanar, para predicar. Hermanos, es hora de despertarnos, es hora que tomemos conciencia para qué fuimos llamados. Este no es un sermón que lo busqué, que lo copié y pegué, sino esto es una inquietud que Dios puso para que sea en mi corazón, para ser transmitida a ustedes, para que ustedes entiendan la necesidad de buscar esa fe que trastorna las vidas, esa fe que cambia la situación de las personas. Jesús vino para eso. Jesucristo vino a cambiar las vidas de aquel que estaba perdido, aquel que no tenía vida, para que tenga vida.
Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios. Jesucristo no vino para que nosotros nos convirtamos, la iglesia, un grupo de gente que solamente observa, critica, juzga, pero no hace. A nosotros nos tiene que doler el dolor del otro. Nos tiene que preocupar la aflicción del otro. A nosotros nos tiene que movilizar la misericordia. Tenemos que ser compasivos. Pero no basta solamente con tener misericordia y ser compasivos si no lo podemos ayudar. Cuando Jesús envió a los 70, ¿qué les dijo Jesús? Vayan, entren en esas casas e impartan la paz. Si hay algún enfermo, oren por ellos. Si hay algún endemoniado, libérenlo. Hagan. Den señales de que el reino de los cielos se ha acercado a esas casas, a esas familias. Señales. Pero a veces no hay señales. ¿Saben qué son las señales, no? Los milagros, las demostraciones de fe, la predicación con autoridad, con conocimiento de qué estamos hablando. Yo estoy conociendo del Dios que estoy hablándote. Eso va a cambiar las personas, eso va a cambiar las personas que no conocen del Señor. Pero nosotros mismos primero tenemos que llenarnos de fe. Yo una vez le hice una pregunta a los hermanos y le vuelvo a hacer la pregunta a ustedes nuevamente, hermanos. ¿Estamos conformes como estamos? ¿Estamos conformes con lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Estamos conformes con la congregación? ¿Estamos conformes con todo? No tenemos que estar conformes. No tengo que estar conforme con mi familia como está, no tengo que estar conforme con mi ministerio todavía, porque tengo que decir, el Señor merece más. El Señor merece más. Señor, pero tantas veces oré, bueno, necesita fe. ¿Por qué, Señor, no sucede nada? Por tu poca fe, dice el Señor. Señor, ¿por qué todavía no cambia nada? Por tu poca fe. Porque ese género no sale si no es con oración y ayuno. Que la oración y el ayuno van a sacar a ese demonio, va a cambiar esa situación. Fíjense, ¿no? El error a veces que también cometemos los cristianos. Pensamos que en la oración y el ayuno es la solución. La oración y el ayuno lo que hace es que nosotros tengamos un mejor conocimiento de Dios y más comunión con Dios, y el Señor pone fe en nosotros. No es que la oración y el ayuno sea, porque yo puedo estar sin comer un mes y puedo estar orando un mes, pero mi corazón sigue duro porque no abrí mi corazón a Dios, no rasgué mi corazón a Dios. Como le dijo Dios al profeta Joel, que el pueblo no se rasgue solamente las vestiduras, sino que se rasgue el corazón, que se arrepienta de corazón. Entonces la oración y el ayuno lo que me lleva es a profundizar en el conocimiento de Dios para que yo me empape de esa fe, me llene de la presencia, de la palabra de Dios. Entonces mi fe crece. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, dejamos de confiar en nosotros. Como Isaías, entró al templo dolido porque había muerto el rey Usías y se le desplegó los cielos al profeta Isaías y vio un trono alto y sublime. ¿Sí? Isaías 6. ¿Qué sucedió cuando Isaías tuvo la revelación de Dios en ese trono alto y sublime? Dijo: ay de mí que soy de labios inmundos, que soy pecador. Vio su condición, dejó de confiar en él, dejó de confiar en su capacidad, sino puso su mirada en Dios. Pero hasta que no entramos a la presencia de Dios y no se nos revela ese trono alto y sublime, seguimos confiando en nosotros, y seguimos fracasando, y seguimos fracasando, y seguimos golpeándonos, porque estamos confiados en nosotros mismos. Estamos confiados hasta cómo oramos. Bueno, ya sé, voy a hacer 3 días de ayuno y 3 días de oración y va a cambiar todo. No, Dios busca, antes que cambie las circunstancias, busca que cambiemos nosotros.
que dejemos de lado el orgullo y que seamos más dependientes de Él. Es el propósito de la oración y el ayuno. Porque yo puedo estar orando, tener una disciplina de oración y cumplirla. Porque los fariseos oraban. Y oraban. Y oraban, pero eran hipócritas, porque su corazón estaba endurecido, confiados en su reputación, en su moral. Y miraron a Jesucristo por sobre sus hombros, dijeron, este se dice que es profeta, no es profeta de Dios. Y lo juzgaron a Jesucristo en vez de ir a los pies del Señor, lo juzgaron a Jesucristo. La oración y el ayuno nos tiene que llevar a fortalecer nuestra fe. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su poderosa palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos saque del lugar de la